A mí todos los temas me parecen apasionantes, sin embargo, unos me parecen, como lo decía Pedro, ¿no? Pablo tiene unos temas que usa un lenguaje que si uno no se pone a investigar bien, no saldría como a la luz del entendimiento de lo que quiso decir Pablo. Y estamos en un texto de estos donde él está hablando de unos personajes que tomaron referencia en los hombres. Uno dijo que era de Apolos, otro dijo que era de Pablo, otro dijo que era… Bueno, él en otro pasaje habla también de Pedro, ¿no? También habían seguidores de Pedro. Y él dice, no, ustedes están equivocados. Todos somos colaboradores de Dios, todos valemos lo mismo. Uno fue el que dio la palabra, el otro enseñó y fortaleció esa palabra, pero ¿sabe qué? El crecimiento en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de la voluntad de Dios en cada vida, el crecimiento solo lo da Dios. Y eso es muy importante entenderlo. Y empieza entonces a decir, porque cada uno mire qué está haciendo. Porque yo, como una persona experta en lo que hago, puse el fundamento, el cual es Cristo. No hay nadie más que pueda venir a decir, yo soy la piedra angular de la iglesia, yo soy el más importante en la iglesia. No, solamente el Señor Jesucristo. Y él dice, pero ponga cuidado qué está haciendo, porque todo cristiano siempre está edificando, reedificando. ¿Qué significa eso? Que está poniendo cosas, sus palabras, sus acciones, las está colocando sobre un fundamento. Ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, cuídese de no ir a poner sobre Cristo algo que no va con Cristo. Claro, cuídese de eso. Y yo le quiero dar un ejemplo. Estaba que se lo daba desde el martes, pero el Señor me ha llevado hasta aquí de esa manera. Espero que esté entendiendo. Yo lo estoy entendiendo muy bien y me da alegría por eso. Entonces, le estoy diciendo, personas que dicen ser cristianas y que hacen las cosas dentro de un cristianismo desconocido para ellos, o de pronto difícil de vivir para ellos, ellos empiezan a sembrar algo sobre Cristo que nuestro Señor Jesús no acepta. Muchos de ellos, al sobreedificar sobre Cristo con cosas como la carne, como las obras de la carne, no solamente Dios no les acepta eso, sino que ellos no son salvos. La diferencia con aquellos que está hablando Pablo es que son salvos, pero edificaron con algo que se les quemó en el día de la prueba. Vamos entonces a tratar de… Uno le parece que tiene un mes para estudiar y no son sino 12 días, 12 predicaciones que al final las tenemos que como aprovechar bien para poder entender lo mejor posible lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Entonces, cuando uno dice, pero mire cómo sobreedifica cada uno y da 3 materiales muy buenos, pero da 3 materiales perecederos, uno está diciendo, claro, por ejemplo, la madera tipifica el hombre, el oro tiene una simbología divina. Y le quiero dar este ejemplo de lo que es un cristiano, no cualquier cristiano, como usted y como yo, buenos cristianos. Oye, ¿usted sí se lo cree o no? Voy a decirlo de nuevo. Oiga, de lo que es un buen cristiano, así como usted y como yo, buenos cristianos, que de pronto, sin darse cuenta, que están llamados, bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Todopoderoso. Que estamos llamados a que cada palabra entre a formar parte de una edificación para el oyente y que cada acción que te vean también venga a edificar al que te está mirando, ese que está haciendo y por qué hace eso. Claro, y que al final digan, uy, no, porque es que a mí me parecía imposible estar viendo lo que estaba viendo. ¿Cómo es que ese hombre hace eso? Pero bueno, pero también puede ser malo.
Es ahí donde el Señor está diciendo, mire cómo está edificando, porque todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, viene a formar parte de su evangelio. Y la gente va a decir, ese es el evangelio de él. Y ese es el evangelio que él predica. Y así son todos los evangélicos. Eso es. Entonces, cuando usted y yo vemos en la Biblia hay una cantidad de… No voy al Antiguo Testamento porque la gente del Antiguo Testamento nunca fue cristiana. Ellos no nacieron de nuevo. Ellos los regían unas leyes, unos mandamientos, 613 entre estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos, que eran 10 mandamientos. Entonces, cuando yo quiero hablar de esto, tengo que tomar una persona cristiana. Tomemos a Pedro. Gálatas capítulo número 2. Pedro es un buen cristiano para que nosotros analicemos. Entonces déjeme mostrarle como lo más, en general, como lo más visible en la Biblia de Pedro. Listo. Pedro era un hombre emotivo, era un hombre que tenía picos de fe, pero también tenía picos emocionales que no tenían que ver con la fe. Pedro contendía con sus discípulos, con sus compañeros, y se metía en unos pleitos de que quién va a ser el mayor cuando el Señor Jesús falte, quién va a ser el mayor. Unos decían uno, el otro. Eso es. Pedro entonces, desde antes de que viniera el Espíritu de Dios, se mostró como una persona temperamental, se mostró como una persona necesitada de aprobación, se mostró como una persona emotiva. Así se mostró él, de tal manera que él dijo: hasta la muerte, Señor. Pero se vio en un momento difícil y le fue muy fácil 3 veces decir: no, yo no lo conozco, para nada, no sé quién es. ¿Para qué si tu léxico es como el de ellos? Y dice la Biblia dice que maldecía. Él sencillamente llegó a un momento emotivo, emocional, que no quiso parecerse al Señor Jesús. Y si ese es el cristiano, hermano, porque Pedro, yo pienso que el Señor le plació mostrarnos el carácter y el temperamento de Pedro, porque en su gran mayoría el cristiano llegó del mundo a convertirse a la iglesia, llegó en ese estado, en un estado emotivo impresionante, con unos picos emocionales, unos días muy alegres, otros días muy tristes, otro día por allá retirado, serio, no quería hablarle a nadie. Ese era Pedro. Pero resulta que el Señor viene y lo restaura. Le pregunta 3 veces lo negó, y el Señor le pregunta 3 veces estando en la playa, en el mismo ambiente. Escuche, el Señor armó la escenografía de la misma manera. En el Nuevo Testamento solamente en 2 ocasiones se nombra un pebetero, llamas, ¿sí? Un fuego en una madrugada, y es el día que tomaron preso al Señor Jesucristo y el día que el Señor Jesucristo se les apareció en la playa. Y en el mismo ambiente, así, para que Pedro lo pudiera recordar. Eso es para los que dicen que no se puede recordar el pasado. Si usted no lo recuerda, no lo puede confesar. Si no lo confiesa, las consecuencias le van a seguir llegando. Y el Señor lo pone en el mismo ambiente y le dice, mirándolo a los ojos, yo me imagino esa mirada de tanto amor pero tan penetrante del Señor Jesús, y le dice: Pedro, ¿me amas? Ahí mismo se le descargó todo el recuerdo. Sí, Señor, te amo. Bueno, cuida mis ovejas. Y se queda mirándolo. Y Pedro azarado. Pues él lo restauró ese día. Lo restauró su ministerio. Le dijo: te mando para que seas un pastor, el mejor pastor. A Pablo se le llamó apóstol porque fue apóstol, pero se le dio la función de pastor. En su primera carta, el capítulo 5, bueno, y todas las 2 cartas, es un excelente pastor después de mucho proceso. Pero lo que le quiero decir es, ¿usted sabe cuánto tiempo pasó
entre el momento en que el Señor lo restaura, que el Señor luego sube al cielo, y el día en que él está en otra ciudad, donde Pablo llega y lo confronta años después, porque Pablo no salió al ministerio así activamente, sino entre 12 y 14 años después. Eso fue lo que la Biblia dice que se preparó Pablo. Y Pablo ya Pablo era reconocido. Cuando llega a esta situación en Gálatas capítulo número 2, el versículo número 11, léalo. En Hechos capítulo 10 hay otra acción de Pedro que, Dios mío, uno dice, qué tremendo esto, decirle al Señor, no Señor. Él le dijo 3 veces al Señor, no. Y aquí, Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Cuál es el cuadro que está presentando la palabra allí? Listo. Pablo vio que Pedro llegó a Antioquía y lo vio compartiendo con los no judíos. Dijo, Pedro está en la verdad. Pedro se conectó con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no hace acepción de personas y sabe que el Señor Jesús decidió atraer a los gentiles. Muy bien, Él está edificando iglesia. Él está ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre edificando con la verdad. Pero cuando se dio cuenta que vinieron los de la circuncisión, los que hasta el día de hoy dicen, no, usted tiene que cumplir toda la ley, circuncídese, apréndase la Torá, aprenda a hablar hebreo, póngase el kipá, en las reuniones tiene que hacer todo como en la cultura judía. Cuando llegaron ellos, Pedro se asustó. Lea de nuevo ese versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Escúcheme, la palabra resistir, 4:36 dice pararse en contra, es decir, oponerse. Pablo tuvo que ir contra su propio hermano en la fe y parársele enfrente y decirle, Pedro, no está bien. ¿Por qué? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. La palabra condenar aquí, 26:07, dice, notar contra. Él se dio cuenta de algo. Notar contra, es decir, hallar falta. Hallar falta con. Pablo halló una falta en Pedro, se dio cuenta que lo que estaba haciendo Pedro no iba a dejar un buen testimonio entre los gentiles. Ve, Pedro comía con la familia fulana, con la familia sutana que no son judíos. Ahora que vinieron los judíos, Pedro ya no se reúne con ellos, no los saluda. No, ya no se mezcla, ya no come con ellos. ¿Cómo es que para los judíos era tan importante con quién se sentaban a comer? Sí. Oiga, ellos no son como nosotros, que nosotros de pronto llegamos a un restaurante, no hay mesas, y hay 2 personas en una mesa de 6, y si nosotros somos 2 o 3, podemos sí, compartimos mesa. No, ellos no. Por eso al Señor Jesús lo criticaron tanto. Vea, se sienta en la misma mesa a comer con ladrones. Ahí hay una prostituta, vea, y es que su maestro, eso, él no sabe ni siquiera lo que está haciendo, no tiene discernimiento, era lo que decían de él. Entonces ya Pedro se retraía. Dice, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Notar contra, es decir, hallar falta con. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. La palabra retraía, 52:88, retener bajo, fuera de la vista, se empezó a esconder. Retraía, fuera
fuera de la vista, es decir, reflexivamente agazaparse o encogerse, figurativamente ocultar, reservar, retroceder. Pedro retrocedió en lo que conocía del Señor. ¿Por qué no hacemos como una idea de cómo se vería eso hoy en día? ¿Sí? ¿Cómo se vería eso hoy en día? A ver, usted piénselo. Una persona creyente que va a predicar, una persona que se mete, no sé, a un bar, que se sube en un bus, que va a cualquier lugar, y si alguien entre esas personas que está evangelizando le dice: yo quiero hablar con usted, sí, claro. Yo me he sentado en un andén aquí y por ahí en la calle evangelizando, me he sentado en un andén con una persona de la calle, con alguien que quiere hablar conmigo, y nos hemos sentado, lo escucho. Pero entonces viene alguien que ve eso como malo. Sí, también me pasó eso. Hermano Héctor, ya estando aquí en Cali, hermano Héctor, dese su lugar, usted es un pastor. ¿Cómo sale allá a conversar con esos desechables? Me lo dijo así un cristiano, llamándole desechables a un ser humano. ¿Cómo es que usted se va allá y se sienta en el andén como uno más, como otro de ellos? Dese su lugar, hágase respetar. Si en mí hubiera la necesidad, si en mí hubiera existido el vacío y la necesidad que Pedro tenía en ese tiempo, eso es suficiente para retraerme, para esconderme y para no volver a enfrentar, a encarar a esas personas. Es que eso fue lo que pasó. Cuando nosotros llegamos aquí, la gente de la calle golpeaba, la gente de la calle rayaba los carros se cuadraban así, al frente aquí de esta parte, y los rayaban. Y le tiraban a los que estaban en la puerta, le tiraban con piedras. Un día se entró un hombre y el hermano que cuidaba la puerta corría por todo esto de huida del hombre de la calle que lo perseguía con un cuchillo, con un arma blanca. Entonces yo los enfrentaba y les decía: pues ¿por qué hacen eso? Yo, conociendo que era un derecho legal que se le había dado a ellos, me les mostraba amable y empezaba a hablarles del Señor y oraba por ellos, de tal manera que ellos empezaron a dejar de ser violentos. Pero a veces las personas no entendían, y algunas, 2 o 3, me decían eso: desde su lugar, hermano, pastor, no haga eso, ocupe su lugar, su dignidad, no se rebaje. Ay, Dios mío. Yo a una persona que fue como la más asequible, le dije: ¿puedo decirle algo? Las otras 2 personas me dijeron: no, tómelo o déjelo. Las 2 me dijeron así, pero uno de ellos me dijo: sí, pastor, dígame. Le dije: ¿te acuerdas que el Señor Jesús era criticado por los escribas y fariseos porque se sentaba con ladrones y prostitutas? ¿Y sabes dónde se sentaba? No en el Hilton, no. Él iba a la galería y se sentaba en la galería con ellos. Claro. Ay, sí, pastor, es verdad. Yo no había caído en cuenta. Bueno, lo entendió. Pero si yo hubiera tenido esa falencia que tenía Pedro, inmediatamente hubiera empezado a esconderse, me hubiera empezado a esconder, ya no los enfrento, no les hablo, me quedo acá adentro y me escondo. Así dice la Biblia que hizo Pedro, se escondió. El significado de esa palabra retraía es eso: ocultar, retroceder, esconderse, encogerse. Eso fue lo que empezó a hacer Pedro. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. La palabra apartarse, 8:73 dice: dejar fuera, por límite, es decir, figurativamente, límite, excluir, separar, apartar. Pedro entonces tomó una mala decisión. Él empezó a comportarse como un no cristiano, y en ese momento empezó a sobreedificar sobre la base de Cristo, porque él conoció a Cristo, lo conoció
caminó con él y sabía que todo lo que él tenía que hacer era darle gloria al Rey, a su Señor Jesús, con lo que hacía, con el testimonio que daba, y no lo hizo. No lo hizo. Mire, esto y el pasaje donde Pedro dice, no, yo no lo conozco, no, yo no he caminado con él, no, yo no soy parte de ellos, es igualitico, alineado. Pedro tanto negó en ese tiempo al Señor Jesús como lo estaba negando aquí, porque cuando uno conoce quién es el Señor Jesucristo y porque le conviene deja de vivir como el Señor Jesús nos está enseñando, lo estamos negando. ¿Sí entiende eso? Lo estamos negando. Y empezamos entonces a sobreedificar, pensando que estamos sobreedificando en Cristo, estamos sobreedificando con un material que no se sostiene. Y por eso Pablo dijo, no, eso no está bien. Eso es de hombre, eso es vano, eso es hipócrita. Siga leyendo y verá. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo. La Biblia sí es clara, no le deja a uno nada al azar, porque tenía miedo de los de la circuncisión, Pedro tenía miedo de los judaizantes. ¿Qué dirán de mí? Que traicioné la fe, que traicioné la religión de los ancianos. ¿Qué dirán de mí? Porque tenía un vacío, porque tenía una necesidad de aceptación. Cuando yo toco estos puntos, siempre le aconsejo, iglesia, y no le hablo a ustedes que están aquí conmigo solamente. Las personas que a través de la radio, a través de cualquier medio de comunicación me están escuchando, ¿por qué no se pone a pensar qué lo mueve a estar en el Evangelio? ¿Qué lo mueve a hacer lo que hace en el Evangelio? Son cosas que tenemos que empezar a pensar, claro. Y vale la pena ahora que el Señor me acuerda y me da permiso, recordarle lo que alguna vez le he contado. Año 2004, las primeras reuniones de servidores. Mes de julio. Día viernes. Empezaron las reuniones de servidores. Y resulta que el pastor principal los reunía y se les daba una enseñanza. Un día tuvo alguna necesidad y me dijo, Pastor Héctor, dé usted la reunión de servidores, enséñeles algo que les sirva para vivir bien, para agradar al Señor. Listo. Empezaron los servidores de esa época a llegar y no vieron el carro allí, porque lo cuadraba allí, a mano izquierda de la puerta. No. Y empezaron a preguntar en la oficina, la secretaria era mi hija, Mónica, empezaron a preguntar, ¿el pastor viene hoy? Y como siempre hay que hablar con la verdad, le dijeron, no viene. Daban la vuelta y se iban. ¿El pastor viene hoy? No. Daban la vuelta y se iban. Es muy importante que nosotros seamos muy sinceros en esto. ¿Por qué estoy en el Evangelio? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para que mi esposa no me moleste? ¿Para que no me diga endemoniado? ¿Por qué me levanto a orar en la mañana? Porque tengo a alguien que me está mirando y que me fiscaliza y que me dice, ¿qué hubo? ¿Va a orar o no? ¿Qué hubo? Y usted esta semana, ¿qué día va a ayunar? ¿Qué día va a ayunar? A ver, ¿qué hubo? ¿Qué? No, hermano. Yo le aconsejo a los padres que no haga eso. No con los muchachos que ya suben de 14 años. Hermano, de niños uno los pone a ayunar y ellos no tienen problema. Pero ya en esa edad, someterlos así los convierte en hipócritas. Sí, y estamos hablando de que un gran hombre de Dios como Pedro tuvo una actitud hipócrita. Y vale la pena que fortalezcamos esto. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué ayuna? ¿Por qué viene el día domingo? ¿Por qué viene a la congregación en semana? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué lo mueve?
A Pedro lo movía el deseo de estar bien con su pueblo, con la gente de su pueblo. Y él necesitaba la aprobación de aquellos que tenían la misma nacionalidad de él. Necesitaba la aprobación, que ninguno lo fuera a reprobar, que ninguno le fuera a decir: ay, Pedro, vos también traicionaste a Israel. No, qué terrible. Te teníamos por un buen ciudadano, pero hete ahí traicionando la costumbre de los ancianos, porque ese era el cuento, ¿no? Y él está en eso, pensando que está bien, pensando que por el hecho de que alguien que practicaba el judaísmo lo aprobaba y le decía: qué bien, Pedro, no, qué bien, vos no estás como ese Pablo que antes era un asesino y ahora es un alcahuete de esos pecadores. Se reúne con él. Y luego el Señor Jesucristo no se reunió también con pecadores. Esa es. Y dice: porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y la palabra tenía miedo, 53:99, significa atemorizar, es decir, pasivamente, como quien dice: no, todo está bien, pero está con miedo. Atemorizar pasivamente es algo bien delicado, ¿no? Porque se puede estar contento pasivamente y es del gozo del Espíritu, pero cuando se atemoriza pasivamente, sencillamente está siendo gobernado por el alma. El alma tiene gobierno sobre esa persona y lo mantiene en una posición de temor, pero dice pasivamente. Alarmarse, por analogía, quedar asombrado de, es decir, reverenciar. Pedro reverenciaba no solamente la ley judía, sino a todo aquel que la defendía. ¿Cómo lo reverenciaba? Tratando de mostrar una apariencia judía, tratando de mostrar una apariencia de acuerdo a la ley de Moisés. Por eso reverenciaba a la ley judía. Y dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Escuche, simulación significa actuar hipócritamente en convenio con alguien. Actuar hipócritamente en convenio con alguien. Cuando algún creyente, conectaditos, gracias a Dios, cuando algún creyente empieza a aparentar algo, empieza a simular algo que no es, ¿está de acuerdo con Cristo? ¿Está agradando a Cristo? ¿Está sobreedificando sobre Cristo? No. Él no se da cuenta, pero él está sobreedificando sobre otra cosa, sobre el mundo, sobre sus propios intereses, y aún podría ser que esté sobreedificando sobre Satanás. En la mentira de Satanás se puede estar edificando. Y no es muy difícil, mi hermano. No, iglesia, mire. Sé que usted lo entiende. El evangelio y la fe está separado por una línea tan delgadita de la religión y de la cultura del diablo. Delgadita. Claro. Solamente cuando uno entiende la Biblia, solamente cuando uno puede comprender lo que es la doctrina bíblica, no la doctrina de un hombre, entonces uno se cuida de algunas cosas. Póngale cuidado a esto. La persona dice serle fiel a Dios. La persona dice estar caminando de acuerdo con la voluntad del Señor, porque va a una iglesia, porque aprendió a orar, porque maneja la Biblia y dice: eso está en Proverbios capítulo 28 versículo 13. Eso está en Romanos capítulo 8 versículo 28. Sí, y hablan de Dios cuando quieren hablar, pero le dicen: y bueno, y entonces, ¿y la rumba? Sí, claro, la rumba, claro, sí, vamos, sí. Esa persona se convirtió en una religiosa que cuando practica lo que practica el mundo, podríamos hablar de las celebraciones como Navidad.
él le está rindiendo culto a Satanás y habla de Dios. Como un brujo. Perdóneme, se lo compruebo por la Biblia y se lo he predicado muchas veces. Como un brujo, así. El evangelio es tan delicado y la línea que separa el verdadero evangelio del ocultismo, de la religiosidad, que alaba al diablo, es muy delgadita. Claro, te decía en el ayuno, le enseñaba por la palabra que la queja es una alabanza a Satanás. Se lo compruebo. Y ahí está, la Biblia lo dice. Y el cristiano piensa que está sobreedificando en Cristo cuando se está quejando. Y el que lo está escuchando dice, yo no quiero ser cristiano. No, porque ese Dios que tiene esta evangélica le ha pedido años, se ha secado, está flaca de ayunar y de orar. Y el Dios de ella no le ha respondido. En cambio yo voy donde la comadre fulana, donde la bruja sutana, y eso funciona. Y eso llega. Ah, qué vergüenza. Qué vergüenza, hermano. Porque es que mientras que no se vive el evangelio como está escrito en la palabra, hermano, no estamos dando testimonio de un Dios verdadero, de un Dios maravilloso, de un redentor de la humanidad que entregó todo para que usted y yo lo tuviéramos todo. Sí, no lo estamos haciendo. Y Pedro en ese momento estaba haciendo eso, dando testimonio horrible. Y el que lo conocía ya como un seguidor de Cristo decía, ¿y Pedro qué le pasa? ¿Qué está haciendo Pedro? No está caminando de acuerdo a lo que él ha predicado. ¿Qué es? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y tuvo una actitud hipócrita. Dice la Biblia, en su simulación. La palabra simulación entonces es actuar hipócritamente en convenio con alguien. Cuando se actúa hipócritamente en convenio, ¿con quién se tiene el convenio? Cuando se es hipócrita, cuando se actúa hipócritamente, ¿quién es el que se encubre? ¿Quién es el que se maquilla? ¿Quién es el que se disfraza? Satanás. Satanás. No es maravilla porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros que ignorantemente queramos tener contento a Dios y contento, no sé, al familiar pagano, al familiar religioso. Fácilmente. Y empezar a sembrar en medio de la familia, oiga, empezar a construir, a edificar algo que tuerza a los familiares, a la familia. No, ese evangelio de él es tan raro, pero hasta chévere, ¿no? Hasta chévere porque él va a la iglesia, pero tiene una amiguita fuera de la esposa. Y puede ser, pero no, eso. Y va a la iglesia y se toma su cervecita. Y él dice que no es malo. Y chévere. Y está edificando, dice que en Cristo. No, en Cristo no. En Cristo no. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue también arrastrado como un río, como empuja un río así, por la hipocresía de ellos. La palabra hipocresía o hipócrita es actor en escenario, una puesta en escena, un papel bien aprendido, pero que no corresponde a la verdad de esa personalidad. No. Imagínese, hermano, un creyente en esa situación, diciendo yo soy cristiano, pero viviendo hipócritamente, simulando lo que no es. Dice entonces, pero cuando vi que no andaban rectamente, la palabra rectamente es todo lo contrario a la simulación y a la hipocresía. Rectamente, 37:16, estar con pies derechos, eso es rectamente. ¿Alineados con quién? Con la Biblia. ¿Alineados con quién? Con Dios, con la palabra. Estar con pies derechos, es decir, figurativamente ir directamente hacia adelante,
no yendo para acá porque me gustó esto, no yendo para acá porque me gustó lo otro, no. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué el cristiano que no vive realmente un evangelio correcto juzga al recién llegado, juzga a otros cristianos porque no hacen según lo que él dice que es virtuoso? Así hay personas en las congregaciones que dicen ser celosas, pero celosas de la obra de otro, no de la propia obra de ellos. El celo tiene que estar para con lo que está pasando conmigo. Usted debe ser celoso, pero con la obra que Dios está llevando con usted, no mirando a otros. Bueno, si ve a alguien caminando mal, usted lo ama, acérquesele, dígale, corríjalo, amonéstelo para que se enderece. Pero primeramente mire para adentro, mire lo que está pasando en su vida. Porque la Biblia dice en segunda carta a los Corintios capítulo 10, dice: dispuestos a castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Oh, Señor. Entonces, mire que yo le dije que, pero no alcancé. Bueno, mire esto. ¿Por qué Pedro no estaba caminando? ¿Por qué no estaba sobreedificando correctamente? Porque no estaba edificando ni en oro, ni en plata, ni en piedras preciosas. Le voy a adelantar algo. El oro es, en la Biblia, es tipología de pureza. Él no estaba haciendo las cosas con pureza. La hipocresía es una contaminación del diablo en el ser que ha sido restaurado, que ha sido cambiado en su naturaleza. La naturaleza que usted y yo tenemos, mi hermano, es una naturaleza de justicia y santidad. La justicia no nos permite ser hipócritas. No, para nada. La justicia me llama a ser recto, honesto, íntegro. Que así como pienso, así siento. Y así como siento, así hablo. Y así como hablo, así hago. La justicia es así. La hipocresía es todo lo contrario. Dele la gloria a Dios. El oro tipifica la inmortalidad. Él no estaba dando testimonio de ese Dios inmortal que ahora le había dado inmortalidad a él también. No, él estaba mostrándose como un ser humano más, como un ser humano vulnerable. No estaba dando testimonio de la inmortalidad con que Cristo lo revistió a usted y a mí. Póngale cuidado. Pastor, ¿cómo es dar testimonio de la inmortalidad cuando usted y yo no nos aferramos ni a la vida ni a las cosas que hacen parte de esta vida aquí en esta tierra? Entonces yo llegué a conocer de lo que es dar testimonio de la inmortalidad entre los cristianos. Cuando visitando algunas iglesias en lugares de zona roja, los cristianos no tienen ningún problema. Ellos no les importa si alguien los está viendo y los quiere quitar del mapa porque les cae mal. Y las canciones de ellos es estamos dispuestos a partir contigo hoy, y son así. Estamos dispuestos a que nos recojas hoy. De nada me vale mi vida si no te tengo a ti, pero contigo no me importa si es hoy o mañana. Y realmente los violentos ahí parados, ahí en la puerta, y ellos no tienen ningún problema, que de pronto no digamos nada porque es que ahí están, que venga, no. Ellos dan testimonio de que no les importa nada la vida en esta tierra, porque tienen una vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo estaba haciendo Pedro. Entonces, cuando uno construye o sobreedifica en ese testimonio, óigame, de pureza, de rectitud, de honestidad, oiga, y de eternidad. Yo soy eterno.
con este cuerpo o sin este cuerpo, yo soy eterno. De hecho, yo no soy este cuerpo y eso me puso contento cuando me di cuenta que me van a dar un cuerpo así como... Dice entonces, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Hay rectitud allí? ¿Hay honestidad allí? No hay. Y el oro entonces no solamente tipifica la pureza, tipifica la inmortalidad, tipifica el poder. ¿Por qué yo tengo que caminar con poder en esta tierra? Para sobreedificar en Cristo. Porque yo no puedo decirle a la gente: ay, está enfermo, ¿a qué pecado? Vaya donde el médico a ver qué le dice. Ay, ¿tiene depresión? No, le toca ir donde el psicólogo a que lo medique, no, el psiquiatra. Ay, no, el Señor dice: aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal. Ay, que me asusta el brujo, ay, que me asusta el hechicero. No, hermano, no. Poder, riqueza. Por eso es que la persona que habla del Evangelio y dice: no, porque es que uno tiene que ser pobre, ese no está sobreedificando en Cristo. Ese está sobreedificando en el mismo diablo, en el pensamiento que tiene Satanás, en el pensamiento que Satanás le vendió a la religión tradicional y a los religiosos, donde la pobreza es virtud, ¿sí? Claro, y entonces muy humilde el hermano. ¿Por qué? Porque no tiene ni un peso en el bolsillo. Muy humilde, y solo los humildes estarán con el Señor. Pura mentira, hermano. Mentira. Entonces, póngale cuidado. Digamos que un ministro cualquiera predica el evangelio del sufrimiento, predica que la pobreza es buena, predica que hay que resignarse a la enfermedad. Ese no está sobreedificando sobre Cristo. No. Está sobreedificando en sus emociones, en su humanidad. Claro, en su humanidad. Y sobreedificar en la humanidad es sobreedificar o con heno, o con hojarasca, o con madera. Y eso se le va a quemar. Eso se le va a quemar. El oro entonces también tipifica el amor divino por el hombre. Pero solo con escuchar riqueza, poder, inmortalidad, pureza, se tipifica el metal que se pone como al nivel de la personalidad de Dios por su pureza, por su valor, es el oro. Y si usted se pone a pensar, el Señor mandó a que se recubrieran todas las cosas del lugar santísimo con oro. Por eso, porque el oro es la rectitud, la honestidad, la santidad, la pureza y una cosa que se llama sinceridad. El cristiano que se mueve bajo las condiciones del mundo, que ahora en esta parte tengo que mentir para poder salir de esta situación, que entonces ahora tengo que hacerme el que estoy enfermo para poder ir a evangelizar con los demás, que me den libre en el trabajo, y entonces después voy a ir donde mi suegra y aunque la aborrezco, como ya soy cristiano, le voy a sonreír, pero todavía dentro de mí quiero que se muera. No, hermano, no, eso se le va a quemar. ¿Qué va a pasar con él? Se le va a quemar todo lo que haga en ese estado, todo lo que haga. Ahora, déjeme le adelanto, porque aunque se lo voy a recordar la próxima semana con la ayuda del Señor, la plata fue usada también en muchos lugares del tabernáculo. La plata tiene que ver con la redención. Sí, claro. Si usted lee Éxodo capítulo 30, cuando usted en este pasaje que le voy a leer escuche la palabra dinero, usted va a la concordancia y dice plata. Plata. Eran unos objetos de plata, unas porciones de plata. Entonces dice, desde el versículo número 11, 30:11,
Dice así: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, eso dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Mire cómo la plata allí está tipificando expiación. ¿Y quién nos dio la expiación? ¿Quién fue el que nos expió de todos nuestros pecados? ¿Quién? Dígalo, ¿quién? ¿Listo? Bueno. Entonces, en esta parte, la plata tiene que ver con la ¿qué? Con la redención. Le estoy leyendo el 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. Esa palabra dinero significa plata. Y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, póngale cuidado. Si nosotros queremos sobreedificar con plata, tendríamos que estar pensando en predicar el evangelio de salvación, no el evangelio de condenación, no el evangelio del sufrimiento, no el evangelio de la pobreza, no el evangelio de la tribulación, no, ninguno de esos evangelios. El evangelio del perdón de los pecados, el evangelio de la expiación a través de la sangre de Cristo. Entonces, yo le leí ayer que hay personas que predican a Cristo por envidia o por contienda. Esas personas a veces se desahogan con las personas que están evangelizando. Le voy a dar un ejemplo. Yo recién llegado a la iglesia cristiana, evangelicé con un hombre de la congregación que él llegaba, tocaba la puerta y era así como agresivo. Vengo a darle una oportunidad. Esa puede ser la última oportunidad de su vida. Usted renuncia a todos esos ídolos que muy seguramente tiene allá en el cuarto. Deja de rezarle a las ánimas del purgatorio o se va para el infierno. Vengo a ofrecerle la salvación por Cristo Jesús. Alguien diría, tremendo, ¿no? Pero le digo una cosa, nadie le recibía, nadie le decía que sí. Se ofendían inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque él lo que él estaba pidiendo era: cambie su religión por la religión que yo le traigo hoy. No, eso, escúcheme, eso no es predicar de la redención por la sangre de Cristo, del amor que llevó a Cristo a una cruz para dar su vida en redención por la humanidad. No, eso no es así. Entonces esta persona no estaba sobreedificando bien. Siempre le cerraban la puerta, siempre le decían que no, siempre decían estoy muy ocupado y se le enojaban. Un día que no fui al evangelismo, dice que de un segundo piso le aventaron agua y le dijeron lárguese o llamamos a la policía, porque era agresivo. Entonces el cristiano que no refleja la expiación, que no refleja la salvación de Cristo, que no refleja la justificación de Cristo, él no está sobreedificando en Cristo, porque eso es sobreedificar con plata, hablar de la expiación, hablar y mostrar en nuestra vida lo que está pasando con nosotros. Pero también tiene que ver con la sabiduría divina. La plata tiene que ver con la forma sabia y entendida para llevarle el mensaje de expiación a esa persona. Ya, con este concluimos. No quería dejarle Proverbios, capítulo número 10. Dice la palabra del Señor, Proverbios 10, capítulo 10, versículo 20, dice: plata escogida es la lengua del justo. ¿Qué es la lengua del justo? Plata escogida es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Quiero dejarle esto para que lo estudie. Es tipología de sabiduría, la plata. Y el cristiano tiene que tener sabiduría.
Mire lo que dice Efesios capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios, lo que tipifica la plata, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia ¿en qué se tiene que mover? En la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer a la humanidad, y no solamente a la humanidad, lea lo que dice ahí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Usted entiende eso? Cuando el demonio viene y quiere intimidar a la iglesia con la sabiduría de Dios le dice: y es que no te das cuenta, demonio inmundo, que yo fui redimido por la sangre de Cristo y que ahora no tenés ningún derecho sobre mí. La iglesia está mandada a predicarle, a enseñarle a través de la sabiduría de Dios, óigame, a los principados y a las potestades, la sabiduría que Dios tuvo para mandar a su hijo. Óigame, el diablo se engañó pensando: lo vencí. Y cuando, hermano, se levanta victorioso, eterno, resplandeciente, y al diablo le tocó con todos sus demonios doblar su rodilla ahí delante de él. Para que sea conocido, oiga, la sabiduría de Dios a través de la iglesia, oiga, y enseñada a los principados y a las potestades. Cuando no sucede eso, cuando no se predica correctamente la expiación, entonces la iglesia piensa, el cristiano piensa que los demonios siguen teniendo autoridad sobre él. Entonces ya usted sabe qué pasa. Ya entonces usted se da cuenta por qué a la persona se le sembró algo que no tiene que ver con lo que Dios quiere, cuando todavía dice: no, es que el brujo, no, es que los demonios, no me dejan orar, no he podido, no me dejan dormir, no me dejan comer, no, eso es terrible. Le enseñaron mal. No sobreedificaron en Cristo, sino que le dijeron una mentira. Glorificaron al diablo en ese creyente, no le predicaron de la expiación.